Alcatraz fue la cárcel más célebre y segura de Norteamérica durante 3 décadas. Pero en 1962, 3 presos, Frank Morris y John y Clarence Anglin, decidieron poner a prueba su seguridad. Alcatraz era una fortaleza. Se decía que era imposible salir de aquella isla. Y de repente comenzó la búsqueda más intensa en 30 años. Una fuga espectacular fue la noticia más impactante después de la Segunda Guerra Mundial. Frank Eicher es rastreador. Encuentra a los que no quieren ser encontrados. Él será el que dirija la expedición. Lleva varios años investigando este suceso, uno de los 14 intentos de fuga en la historia de la cárcel de Alcatraz. De los 36 prisioneros que arriesgaron su vida para escapar de la isla, 23 fueron detenidos enseguida. 6 fueron abatidos por los guardias antes de llegar al agua. 2 murieron ahogados y sus cuerpos fueron recuperados, y a otros se les dio por desaparecidos, aunque presuntamente también se ahogaron. La esperanza se desvanecía cuando llegaban a Alcatraz. Si un preso veía la ocasión de escapar, no se lo pensaría. Y aunque el guardia le gritara, no se detendría. Acabarían disparándole. Aún así, hubo presos que planearon la huida durante meses. Condenados por atracar bancos, Morris y los hermanos Anglin se pasaron 6 meses preparando su fuga. Trabajaban en el taller y tenían acceso a muchas herramientas. Eran muy listos. Planearon la fuga contando con las herramientas que había en el taller. Fabricaron lanchas salvavidas con impermeables robados y pensaron en el modo de eliminar su rastro. Tuvieron que colocar algo realista en las camas para que pareciera que estaban durmiendo. Hicieron cabezas de papel maché y abrieron agujeros en las paredes de sus celdas con relativa facilidad. La cárcel había sido construida 20 años antes, y el agua salada que se filtraba a través de los muros y de las cañerías había erosionado el cemento. A los guardias les sorprendió lo fácil que les había resultado picar los muros con cucharillas. El 11 de junio de 1962, Morris y los hermanos Anglin atravesaron los muros de sus celdas y empezaron a trepar por el conducto de ventilación. Subieron hasta que alcanzaron el último obstáculo, la tapadera metálica del conducto. Era como una rueda de tren. Después cruzaron el tejado y se deslizaron por un canalón hasta llegar al suelo. En el agua unieron sus artilugios flotantes, fabricados con impermeables, y se alejaron sobre ellos. Frank Eicher cree que los 3 fugitivos pusieron rumbo hacia Angel Island, a 3 kilómetros de la bahía. El trayecto debió de ser muy duro. Las aguas que rodean la isla son extremadamente frías. El promedio de temperatura del agua en junio es de 11 grados. Las mareas también son peligrosas y por la bahía circulan docenas de barcos diariamente. Además, la fuga tuvo lugar por la noche, lo que vuelve el viaje mucho más arriesgado. Pero según Eicher, aquellos factores no preocupaban demasiado a los fugitivos. Robert Anglin, hermano de 2 de los presos, me dijo que no se creyó la historia de los artilugios flotantes. Sus hermanos no necesitaban algo así. Eran unos nadadores excelentes. Pero incluso un nadador excelente puede ser vencido por la naturaleza. Un adulto empezaría a mostrar síntomas de hipotermia en la primera media hora. Misterios sin resolver, investiga Alcatraz, uno de los lugares más siniestros y misteriosos de la historia de Norteamérica. Juan Manuel de Ayala, el explorador español que bautizó Alcatraz en 1775, encontró la isla tan inhóspita que ni siquiera se decidió a explorarla. En el siglo XIX, el ejército de Estados Unidos construyó en la isla un faro, un fuerte y una cárcel. Los primeros presos fueron confederados de la Guerra Civil, algunos de los cuales murieron como consecuencia de las deplorables condiciones.
Varias décadas más tarde, en los años 30, una nueva clase de delincuentes controlaba las calles del país, los gángsters, y las autoridades necesitaban un lugar donde encerrarlos. Trasladaron a los más problemáticos a la prisión de Alcatraz. Uno de los convictos más famosos fue Robert Stroud, condenado por asesinato. Se le conoció como el pajarero de Alcatraz, ya que en la cárcel comenzó a mostrar fascinación por los pájaros. Crió alrededor de 300 en su celda e incluso escribió 2 libros sobre el tema. El gángster Al Capone, uno de los delincuentes más buscados de su época, fue el preso número 85 de Alcatraz. El aislamiento le provocó un declive físico y mental del que nunca se recuperó. El extorsionador James Whitey Bulger, actualmente uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, también cumplió parte de su condena en La Roca. Los hombres no se endurecían en la cárcel, sino que se consumían. Al Capone, que siempre había vivido rodeado de lujos, llegó aquí y al cabo de unos meses le dijo al alcaide: Alcatraz ha podido conmigo. La vida en la isla era tan dura que no resulta extraño que hubiera autolesiones y suicidios. La historia de Ruth Perceval es muy conocida. Se cortó los dedos de una mano y después le tendió el hacha a otro preso y le pidió que le cortara los de la otra mano. A principios de los años 60 se denunció que las condiciones de Alcatraz eran crueles e inhumanas. Y en marzo de 1963, la Agencia Federal de Prisiones decidió cerrar esta cárcel. Pero los informes sobre apariciones fantasmales nunca cesaron. Nuestros investigadores viajan hacia Alcatraz en busca de pruebas que revelen la presencia de espíritus. Tom Nedban, un parapsicólogo de San Francisco, dirige este grupo. Pasarán una noche en la isla y contarán con la ayuda de la vidente Clara Baron, que les guiará en su investigación. Nedban inspecciona Alcatraz buscando fenómenos paranormales. Para identificar y delimitar los puntos críticos, se basan en los cambios extremos de temperatura. En estos casos, siento mucho frío porque los espíritus absorben el calor de mi cuerpo. Buscan mi fuerza vital. Baron cree que los espíritus absorben la energía, por eso la temperatura desciende. Percibo el frío antes que el termómetro o que cualquier aparato que mida la temperatura. Siento mucho frío. Toca mis manos. Están heladas. Vaya. Dios mío, ha sido de repente. Y justo aquí. 15 grados. Espera, quieren mostrarme algo. Baron conduce a Nedban directamente a la zona más aterradora de Alcatraz, el bloque D, donde se encuentran las celdas de aislamiento. Me llevan a alguna parte. ¿Qué? Aquí. Bien. Aquí. ¿Qué es esto? Esto es lo que ellos llamaban el agujero. Encerraban a los presos en estas celdas lóbregas y oscuras, Entiendo. a veces durante semanas. Y llegan a la última celda. ¡Qué frío! La número 14. Hace un frío terrible. Se dice que en esta celda, un preso fue asesinado por un intruso al que nadie llegó a ver. No hay esperanza. En este lugar se pierde la fe. Solamente te encuentras con desesperación. No hay salida. Es como estar enterrado en vida. Yo también me siento como si estuviera enterrada en vida. Baron es arrastrada desde el bloque D hacia otra de las áreas más tétricas de la cárcel, el hospital.
¿Qué pasa aquí? ¿Vuelves a sentir frío? Ya lo creo. ¿Estás bien? Sí, es extraño. He sentido como si alguien me apuñalara en la espalda. Vaya. Vamos a instalar aquí algún equipo. Lucha. Lucha. Lucha, peleas, refriega. Lucha, mucha lucha. Reyertas. Muchas, más de una. He registrado una bajada. ¡Qué frío! Dios mío. Nedvan detecta otro descenso en la temperatura. 18 grados. Veo sangre. 17. 16,8. 16,2. Aquí hay algo que debemos saber. Algo que no ha sido revelado. Un secreto. In the days of confusion.